Nuestra iglesia cree que hay un proceso en el cual nosotros queremos formar discípulos. Ese proceso se inicia en el momento en que uno conoce el Evangelio. Uno conoce el Evangelio normalmente en los ambientes como es, en un culto público, o como una conexión que va a pasar el próximo viernes, que va a suceder el próximo viernes. Y en esos ambientes públicos uno conoce el amor del Señor y uno conoce el amor de los hermanos de uno con otro. Es el primer contacto. Pero luego del primer contacto uno es invitado a un espacio de mayor intimidad, de mayor confianza, para poder entonces crecer. Es así como uno crece. De domingo a domingo, viniendo domingo a domingo, uno no tiene no genera amistades espirituales que profundicen la fe, amistades espirituales que no nos dejan caer, amistades espirituales que están orando por nosotros porque sabe lo que hemos pasado en nuestros hogares, la lucha que hemos vivido, si nos falta, si nos sobra, gente que nos conoce. Pero una vez que nosotros estamos creciendo, no solamente generando amistades espirituales, pero también creciendo en el conocimiento de la palabra, estudiando la palabra en la escuela bíblica, donde podemos nosotros conocer con mayor detalle qué es lo que significa todo eso. Y es interesante, porque en la escuela bíblica mucha gente se ha descubierto por qué nosotros hacemos lo que hacemos, porque predicamos como predicamos, porque enseñamos como enseñamos. Incluso hay gente que descubrió libros que ni siquiera sabía que existía en la Biblia, ¿no es cierto? Miqueas, nunca había escuchado. De repente descubrió en la escuela bíblica que hay un libro llamado Miqueas en la Biblia, ¿no es cierto? Y otras cosas más. O por qué nos llamamos presbiterianos, por ejemplo. Hay mucha gente que es miembro de la iglesia y no sabe de dónde viene esa palabra rara. Pero una persona que ama al Señor y que ha crecido en tener amistades espirituales, ha crecido en una vida espiritual de comunión con el Señor, normalmente esa persona es llamada por el Señor y siente el deseo de su corazón de servir. Ese es un proceso natural, pero también intencional, como todos los demás. Hablar del amor del Señor es natural para el que conoce al Señor, pero también debe ser intencional. Crecer en el Señor debe ser como funciona con las plantaciones, con las semillas. Nosotros conocemos cómo funciona una plantación. El obrero, el que planta, el agricultor no puede hacer con que la semilla germine con su propia fuerza. Ella va a germinar sola, pero él sí puede preparar el terreno, él sí puede regar, él sí puede hacer varias cosas. No puede hacerla crecer, pero puede dar las condiciones. Pero cuando crece, aporta. El creyente que crece aporta. El creyente que crece sirve. El creyente que crece ama. El creyente que crece se transforma en un creyente útil. Nosotros vamos a estudiar eso hoy día y por eso hemos leído el texto de Romanos del capítulo 12, porque Romanos 12 es un texto muy interesante. Normalmente sacamos los 3 primeros versículos separados del resto, pero en el capítulo 12 Pablo está poniéndose práctico, dando aplicaciones prácticas de toda la teología de la salvación, de la redención, del pacto de Dios con su pueblo. Es decir, Pablo está aterrizando ciertos conceptos. Y lo primero que él nos va a mostrar ahí en los 3 primeros versículos es qué es lo que significa vivir una vida entregada a Dios. Él dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. O como dice la Reina Valera, que es su culto racional. Es interesantísimo porque él dice, ofrezcan sus cuerpos como sacrificio al Señor. Él no dijo solamente su mente, no dijo solamente sus intenciones, y tampoco dijo ofrezcan o dediquen el día domingo como tiempo de adoración al Señor. No se trata de un evento, ni se trata de un concepto, se trata de una vida de oración. Y él dice, esa vida de oración necesariamente tiene que ser vivida para Dios, pero en el proceso de vivir para Dios yo tengo que entender cómo eso se da. Eso se da cuando yo no me dejo llevar por la manera como el mundo piensa.
Ojo, muchos de ustedes yo sé que nacieron en un contexto o vivieron décadas en ese contexto presbiteriano, evangélico presbiteriano de la Presbiteriana de Chile, que es más específico. Ustedes saben cómo funciona, saben cómo las cosas son. Con los años uno conoce las mañas del sistema, ¿sí o no? Conoce. O mismo aquellos que vinieron de otras iglesias, que han pasado años en un ambiente de iglesia, sabe cómo las cosas funcionan. E infelizmente, aún así, uno tiene conceptos con relación a la vida de iglesia que no son conceptos originalmente bíblicos. Su manera de pensar y de interpretar lo que ve es fundamentalmente no bíblica. Es de afuera. De la misma manera como nosotros hablamos aquí en... ¿qué cosa? Sí, en el boletín ustedes pueden tomar nota de lo que estamos conversando para que en el grupo de vida durante la semana puedan conversar más sobre eso. Nosotros aquí en Chile o en Latinoamérica y en muchos lugares del mundo utilizamos muchas palabras, muchos anglicismos, que son palabras que no son hispanas, que nos vinieron del castellano. Anglicismos comunes en nuestro día a día, ¿no es cierto? Términos que nosotros utilizamos, links, ¿qué más? Claro, un montón de expresiones que nosotros traemos de afuera y que utilizamos en el día a día, pero que no son oriundos de nuestra naturaleza, de nuestra cultura. Adaptamos, aceptamos, pero en el idioma, eso, como le decimos, pasa piola, pero el problema es cuando no es solamente idioma, cuando son conceptos de vida. Pensemos, vamos a hablar hoy día sobre servicio, y vamos a hablar sobre servicio desde la perspectiva de Dios. El problema es que nosotros ya llegamos con un concepto. Yo les digo, vamos a hablar sobre servicio, ustedes ya saben, ya tienen un concepto de servicio en sus mentes. Y la preocupación nuestra es que ese concepto de servicio que ustedes ya tienen, puede que no sea el concepto bíblico de servicio. Y puede provocar en ustedes una comprensión equivocada de lo que vamos a hablar. Entonces, estoy hablando en castellano, o tratando de hablar en castellano, y ustedes entendiendo en un otro idioma el código, utilizando la misma expresión, pero cuando llega en la mente de uno, por estar con un concepto que no es bíblico, va a manejar esa idea de servicio de una forma diferente. Yo creo que eso es lo que pasa cuando hablamos de servicio en la iglesia, porque servicio es una palabra tan utilizada, tan ampliamente, quizás incluso vulgarizada, que se perdió el real sentido. Por eso tenemos que tomar cuidado con eso. Por eso vamos a hablar de servicio utilizando desde el versículo 1 hasta el 8, utilizando esos 3 primeros versículos, que son versículos que normalmente se ocupan en otros estudios, en otros contextos, pero uniendo, como la idea de Pablo es, uniendo toda la lógica de que para servir al Señor, para aplicar la vida, para aplicar toda la teología en la vida de iglesia, yo tengo que entender en primer lugar que mi vida, no solamente el tiempo, la agenda, un momento, pero toda ella, todo mi ser, debe servir para la adoración al Señor. Yo soy del Señor. Cuando Él dice que nosotros debemos entregar nuestros cuerpos como sacrificio, es decir, Él está haciendo una alusión a los sacrificios del Antiguo Testamento, que era una entrega completa. Sacrificio no es el infligirse dolor. Sacrificio tiene que ver no con lo que cuesta caro o que le duele. Sacrificio tiene que ver con dar enteramente. Cuando ellos llegaban con un animalito para sacrificar, ellos sabían que el animal iba y no iba a volver. No iba a volver. Ninguno de ellos llegaba con un animalito pensando que a la vuelta le voy a volver, ni siquiera con una pata para hacer
un almuerzo, una cena con la familia. No, sabía que como era sacrificio, iba todo para allá. Así es, eso es lo que Pablo está hablando. Que yo tengo que entender que todo tengo que entregar. Pero él dice algo más interesante. No solamente tengo que entregar todo, como adoración al Señor. Pero no puedo permitir que mi mente y mi comprensión de la realidad sea moldeada por la manera como la gente sin Cristo piensa. Él habla de una forma muy interesante. Dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. No se amolden, sino que sean transformados. Hay mucha gente que llega al conocimiento de Jesús y que ya estaba moldeada por allá y no ha experimentado esa transformación de pensamiento. Transformó las actividades que hacía antes. De repente uno ya no carretea como carreteaba antes, porque se puso canuto. Ya no habla como hablaba antes. Cambia ciertas conductas, pero no ha cambiado el pensamiento. No ha cambiado la forma como ve el mundo. Ha cambiado lo externo, porque quiere ser parte de un ambiente social, quiere encajar, pero no ha sido transformado en su pensamiento. No ha sido transformado en la forma como ve el mundo. Y eso es muy importante. El apóstol dice, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Solamente así, solamente habiendo sido transformados por la renovación de su mente, es que uno puede entonces comprobar cuál sea la voluntad de Dios, la buena, perfecta, agradable voluntad de Dios. Lo que él está hablando es algo interesantísimo, porque uno, si no es transformado, si no cambia la manera de pensar, no puede entender cómo Dios quiere que se hagan las cosas. Es por eso que hay tanta gente en la iglesia frustrada con el evangelio. Cuando le pasa algo malo, dice, pucha vida, yo estoy aquí sirviendo al Señor y parece que las cosas no funcionan para mí. Hay mucha gente que no han entendido el evangelio, no ha entendido el sentido de lo que estamos haciendo, no ha entendido el sentido de lo que Dios está haciendo. Porque todavía, aunque estén dentro del sistema, no están dentro de la mente, no están siendo transformadas. Por eso que uno puede pertenecer a la iglesia, ser miembro de la iglesia, participar, pero incluso cuando sirve, no sirve al Señor ni sirve a los hermanos, sirve a sí mismo, porque es así como el mundo funciona. El mundo piensa para sí mismo, el mundo trabaja para que cada uno se la arregle solo, para que cada uno trabaje en el beneficio de generar circunstancias donde uno se sienta mejor consigo mismo. Pero no es así como Cristo piensa. No es así como el reino funciona. En el reino de Dios las cosas funcionan de una forma distinta. Por lo tanto, en el reino de Dios, para que yo pueda entender qué es lo que significa servir, yo tengo que abandonar los conceptos equivocados que yo traigo en mi mente, que yo permití tener. Porque normalmente cuando nosotros servimos, y si alguien no nos da valor a lo que hacemos, nos enojamos. Porque en el fondo, por mayor dedicación que tengamos, uno quiere ser reconocido. Uno quiere ese tipo de reconocimiento, así como valoro tu esfuerzo, hiciste bien. De hecho, uno cuenta con eso. De hecho, uno se dice eso. Hoy día trabajé bacán. Hoy día. Y uno cuenta, me saqué la mugre por el Señor. Como si fuera algo así como, ¿cómo estoy bien con Dios? Fue el último a salir de la iglesia. Y pucha que terminó tarde, el pastor predicó harto. Como un mérito. Siempre manejamos el servicio como mérito, esperando reconocimiento, esperando aprobación o esperando controlar una circunstancia, esperando provocar algo, pero siempre con nosotros al medio. Esa es la mentalidad secular de servicio,
que es utilizada en cualquier otro lugar. Uno llega con el amor de las buenas voluntades para servir, pero para servir según la mentalidad secular, que es a través del servicio generar aprobación, que uno se sienta aprobado, aceptado, reconocido, apoyado. Mira cómo trabaja, te vamos a dar un premio, te vamos a dar así una medalla, una cuestión, un reconocimiento. Vamos a escribir aquí en la pared su nombre para que este hermano ha trabajado con dedicación tantos años. No, sí, gloria al Señor, pero el corazón está así como, ¡ay, que yo soy bacán! Uno no le dice, pero siente, experimenta, anhela. Es de ahí donde viene la frustración de muchos de los líderes de la iglesia. Siente que esa iglesia no me reconoce, porque yo estoy trabajando para mí, para construir mi nombre. Y ahí donde la palabra viene, primero yo tengo que pasar por esa transformación. Tengo que entender que el servicio es resultado de una vida transformada. Si vas a anotar algo ahí en sus boletines, eso es lo primero que tiene que poner. Servir es el resultado de una vida transformada. Porque solo puede servir efectivamente al Señor aquello que ha sido transformado en su mente. Para entender cuál es la buena voluntad de Dios. Para poder servir con el corazón abierto. Para poder dar sin esperar en cambio. Esa es la vida transformada que el Señor produce en uno. Entonces, en primer lugar, servir es eso, resultado de una vida transformada. Pero en segundo lugar, servir también es resultado de una postura humilde. Mira lo que el apóstol dice ahí en el capítulo 2, el versículo 3. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto de lo que debe tener. Nadie debe creerse lo mejor, o nadie debe creerse ser algo que no lo es. Ahí uno va a decir, pero no, si yo pastor, yo soy súper humilde, ¿quién soy yo? Yo soy pecador, no, si yo sé que yo no. ¿Quién creo yo que yo soy? Eso es una pregunta. O como la gente dice, ¿no es cierto? Cuando se enoja, ¿quién te creí? ¿Quién te creí? Cuando uno es cuestionado así, sobre todo en ese contexto en que estamos, no, yo soy, ¿quién soy yo? Yo no soy nadie, yo soy pecador, pero ese hermano sí que no me miró, que no me saludó el culto, no, que cómo eso no se hace, porque uno está aquí tantos años, y cómo no. Yo no soy nadie, pero si yo no soy nadie, ¿por qué me ofendo tanto? ¿Por qué me duele tanto que no me reconozcan? Si yo no soy nadie, y uno dice no soy nadie, ¿no? En el sentido de que no soy nadie porque no puedo aportar y que no tengo dones y no tengo habilidades, pero en el momento en que en alguna circunstancia, cualquier que sea, siento que alguien pasó por encima de mí, o porque alguien hizo algo contra mí, yo me siento así tan dolido. Pero ¿por qué me siento tan dolido si no soy nadie? ¿Quién yo creo que soy? Es interesante. Pero normalmente nosotros nos creemos mejores de lo que somos. Normalmente. ¿Sabe cómo nosotros nos creemos mejores de lo que somos? Nosotros nos creemos mejores de lo que somos cuando tratamos de disminuir a otros, consciente o inconscientemente. Cuando pensamos, no, que ese hermanito no cacha nada, esa hermana que ese, y vamos descalificando a los demás. No me exalto yo no hablo de mí, simplemente hablo mal de los demás. Yo no me exalto, yo rebajo a todos, ¿no es cierto? Es una manera de sentirse engrandecido. Hay gente que se cree tan importante que se cree una dádiva de Dios para la iglesia, porque los demás hermanos son, si no soy yo ahí para iluminar esa iglesia, ¿quién sería de los demás hermanos? Porque ahí está una situación calamitosa. Yo soy porque mira eso otro. Hay gente que es tan ácida que solo ve problemas en los demás, nadie presta, nadie sirve. Qué privilegio tiene el Señor de tener personas así en su reino, ¿no? ¿Qué haría el Señor sin personas como esas? Tan valiosas, porque nadie sirve. Nosotros tratamos de hacer eso, consciente o inconscientemente. Es como expresamos que somos mejores de lo que somos.
También cuando trato de tomar en cuenta, hay gente que lo hace físicamente, y eso ya es un caso de, yo creo que incluso de que amerita un tratamiento, incluso psicológico. Pero hay gente que mental, la mayoría, en la mente va calculando los méritos, los logros. Hemos hecho eso, hemos logrado eso. Cuando yo estuve ahí al frente del ministerio de no sé qué, nosotros hicimos eso. No, aquí mi familia, nosotros hemos logrado, mis hijos son así, ya son todos. ¿Sí? Y uno se enorgullece contando los méritos de uno. ¿Qué tan bueno te ha ido? Hay gente que uno tiene dificultad en conversar porque uno monopoliza el diálogo, ya no es un diálogo, ya es una presentación. Uno se siente reducido, rebajado cerca de uno porque son personas que le ha ido tan bien en la vida, todo le ha ido bien, contando sus méritos, sus logros, sus éxitos, y que, mira, nadie me creyó, pero yo la creí, y yo la hice, y porque y gente que controla el diálogo así. Es una manera más obvia de hacerse superior por los demás. También hay una manera muy interesante cuando nosotros alimentamos el sentimiento de que la iglesia me debe, o que los demás están en falta conmigo, que yo merecía más espacio, más apreciación, más apoyo, que la gente no me ha aportado, no me ha apoyado suficiente, que la gente no me ha amado como yo merezco ser amado, que la gente no me ha reconocido como yo merezco ser reconocido. Esas son formas de hacer lo opuesto que el apóstol Pablo dice que tenemos que hacer. El apóstol Pablo lo dice en la construcción de la frase, él lo dice básicamente así: yo, como apóstol del Señor Jesucristo, les ordeno que cada uno de ustedes no piensen de sí mismos más de lo que es conveniente, sino que traten de pensar de sí mismos no como pobres miserables que están, ay, pobrecito, que tan miserable uno que es. No. Cada uno debe pensar de sí mismo con moderación. Nadie es el más desgraciado de todos, y nadie es el más mejor de todos. Cada uno debe aprender a pensar de sí mismo con moderación. No eres el superstar. La iglesia no te debe nada. La gente no te debe nada porque eres el más necesitado, la más pobre o el más miserable, o porque eres el más importante, el que más logro obtuviste, o porque estás aquí y eres la luz que brilla en medio de la oscuridad, porque nadie presta. El consistorio no funciona, los diáconos son así, la hermana, los hermanos, los jóvenes, esos jóvenes desordenados, los niños que no... Uno tiene que pensar de sí mismo con moderación. Con moderación. Esa moderación nosotros llamamos humildad. La humildad no es sentirse, ay, como soy miserable, soy pobre, no, si ahora no me baño, no me cambio de ropa porque voy a ser, soy humilde. No, eso no tiene que ver con humildad. Pobreza no tiene que ver con humildad. A veces decimos a la gente que es pobre, decimos, ay, es muy humilde. No, si es pobre nomás, porque es muy orgulloso, de hecho. Porque la humildad no tiene que ver con riqueza y pobreza. Tiene que ver con el corazón. Tiene que ver con lo que yo pienso de mí. Yo no puedo servir a otro. No puedo servir a otro si yo me creo lo más importante, o si yo creo que ellos me deben atención o me deben respeto, o si yo creo que nadie aquí presta. Primero, la gente que piensa así no va a servir, porque ¿cómo se va a mezclar con esa gente, con esa chusma? ¿Cómo yo me voy a meter en eso? No, sí, ni me meto porque ahí está así como la estación así. Hay gente que no se mete porque se mira a sí mismo de verdad, como que no vale nada. No tengo dones, no tengo habilidades, no sé hablar, no sé nada, no puedo aportar en nada. Incluso el pensar de menos está mal. Nos debemos pensar más de lo que somos. Pero cuando yo pienso de menos, cuando yo soy el más miserable,
también es una forma de orgullo. Porque es un deseo de querer controlar la aceptación de otros. Es una forma de orgullo, creer que yo no valgo nada. Qué interesante, ¿no? Es una forma de orgullo. Tengo que pensar de mí mismo con moderación para que pueda servir, para que pueda ser útil. Yo no soy más ni menos. Yo simplemente no soy nada fuera de Cristo. Lo que yo soy, lo soy en Cristo. Más, el apóstol Pablo va a decir en otras cartas más adelante, como hemos explicado aquí en la carta de los Efesios, él dice que yo tengo que tener al otro como superior a mí. Es así como uno sirve. Es así como Cristo sirvió cuando se arrodilló ante sus discípulos y les lavó los pies. Tener al otro como superior a uno. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que para servir y dar su vida en rescate de muchos. Así también nos ha llamado a nosotros. Solamente los que se humillan pueden servir. Solamente los que saben que no son nada sin Cristo. Que tienen su valor en Cristo, no en lo que hacen. Tienen su importancia en Cristo y no en su título, y no en sus méritos, y no en su logro. Aquellos que saben que la iglesia no le debe nada, yo le debo mi vida. Solamente esos son los que sirven. También el apóstol viene a decir en los versículos siguientes que si en primer lugar servir es el resultado de una vida transformada y servir es el resultado de una postura humilde, también servir es el resultado de nuestra unión con Cristo, porque el versículo 4 dice, pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos esos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo. Y cada miembro está unido a todos los demás. Él utiliza una metáfora, la metáfora del cuerpo. Todos nosotros tenemos cuerpo, ¿no es cierto? ¿Amén? Amén, qué bien. Tenemos cuerpo y lo hemos tratado bien, ¿no es cierto? Algunos demasiado bien, ¿no es cierto? Con mucha sal, ¿no es cierto? Otros ahí nomás, pero hemos tratado de abrigarlo, de cuidarlo. Nuestro cuerpo tiene varias partes. Varios hermanos aquí quizás pueden nombrar una u otra parte del cuerpo que le duele, que está ahí como más o menos, ¿no es cierto? Algunos están resfriados, otros están que le duele la espalda, la pierna, la rodilla. Pero cuando le duele la rodilla no es problema de la rodilla, es problema de todo el cuerpo. Si le duele la mano y si hubiera pasado algo en su mano, en su brazo, que le movilizara el brazo, ¿cómo sería su vida? Pensemos en su rutina. A las hermanas que cocinan, cocinando con un brazo nomás, ¿cómo sería? Genial, sería emocionante. Cortar el pan. ¿Han tratado de cortar el pan con una mano nomás? Es prácticamente imposible. ¿Cómo hace uno? Tiene que ingeniar algo así, ¿no es cierto?, para sujetar el pan y sobre todo si es con la mano que uno no maneja, si uno es diestro, si uno es zurdo, qué sé yo. Entonces, complica la vida toda. Nada que hablar de cómo se baña y de cómo hace las tareas de la casa, o cómo trabaja, cómo maneja con una mano nomás. O si de repente no, la mano es muy importante. Ya, te quitamos la vista, solamente eso. ¿Cómo funciona? El problema de la vista no es un problema solamente de los ojos. La mano no afecta solamente la mano, el brazo y los miembros que están cerca. No, afecta todo. Son muchos miembros, son miembros diferentes, con sensibilidades distintas. La sensibilidad del ojo es distinta de la mano, y la de la mano es distinta de la de los pies. Son necesidades distintas, son áreas distintas, son formas distintas, pero que todo eso es un cuerpo nomás. No eres una colección de miembros, eres una persona. Así funciona la iglesia. La iglesia no es una colección de miembros, un agrupado de cosas o de gentes. Es un cuerpo. Debe funcionar como un cuerpo. Eso es lo que el apóstol está diciendo. Cada miembro tiene una función distinta, pero
están unidos y forman un solo cuerpo. Así también la iglesia. Nosotros formamos un solo cuerpo en Cristo. Cristo es lo que nos une. Lo que nos une no es la IPCH. Lo que nos une no es ese templo. Lo que nos une no es ese horario. Lo que nos une no son esas actividades. Lo que nos une es Cristo. Lo que tenemos en común unos con otros, que compartimos de la misma manera que nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene algo de común unos con otros. Comparten del mismo tipo sanguíneo, de tejidos similares, provienen de la misma raíz, tienen el mismo ADN en todas las partes. Así también nosotros. Eso es lo que nos une, es Cristo. Yo estoy en Cristo, nadie es nadie aquí. Todos nosotros somos lo que somos en Cristo. Cuando yo muero para mí y vivo para Cristo, estoy en Él. Y si todos nosotros estamos en Cristo formamos un cuerpo. Esa comunidad que se reúne, se presupone ser una comunidad de personas que murieron para sí mismos y están unidas en Cristo. Si yo estoy unida en Cristo, ese hermano que está aquí conmigo no es el otro, algo externo, algo que no importa, sino que es parte vital de la manera como yo experimento la vida, de la manera como yo crezco en Cristo, de manera que yo no puedo crecer en Cristo, no puedo aprender a amar a Cristo, no puedo aprender a servir a Cristo, no puedo aprender a vivir con Cristo si no lo hago con mi hermano. Yo dependo de Él para crecer, dependo de Él para comer, dependo de Él para bañarme, dependo de Él para servirme, como el cuerpo. Yo dependo de Él para que el cuerpo funcione. Si Él está enfermo, yo estoy enfermo. Si el cuerpo entero no está sano, yo no puedo regocijarme en que, bueno, esa parte está mala, pero el resto está bien, entonces no importa. Sí importa. Porque si se me va a caer el pie con una enfermedad letal, hay enfermedades que contaminan todo el cuerpo y que matan al cuerpo. Es así como se mata una iglesia. No se mata todo de una vez. Es así como muere alguien. Nadie muere con el fallecimiento al mismo tiempo de todos los órganos. Va de uno a uno. Uno va afectando al otro. Una cosa va afectando a la otra. Y luego todos están muertos. Pero también cuando hay vida, todos se alimentan de la vida de todos. Esa es la belleza de la iglesia de Cristo. Cuando hablamos de servir, estamos hablando de que para servir, o el sentido de servir, es el resultado de nuestra unión con Cristo. Si yo estoy unido con los hermanos, yo entiendo que necesito aportar al crecimiento espiritual de mi hermano, porque cuando yo aporto al crecimiento espiritual de ellos, yo crezco a través del crecimiento de ellos. Pensemos los padres de los hijos. El papá que tiene un hijo, el hijo se va a la universidad. ¿Se pone contento o triste? ¿Contento o triste? Contento. ¿Pero por qué se pone contento? Si uno no va a ganar ningún título, el que va a ganar es el otro. Después que se titule, él va a conseguir un empleo. Quizás un buen empleo. Él va a conseguir un buen empleo y él va a conseguir un buen sueldo. No yo, él. ¿Por qué me alegro yo si él es el beneficiario? No yo. ¿No parece raro? No. Porque no es el otro, es mi hijo. Yo me alegro de que a él le vaya bien. Porque es mi familia, es mi hijo. Hay una relación que nos une. El éxito de él es el mío. Así funciona la iglesia. El éxito del otro es el mío, pero de una forma aún más orgánica, porque uno literalmente crece en Cristo y aprende más de Cristo cuando sirve al otro para que el otro crezca. Porque cuando uno da, uno aprende. Cuando uno da, uno es bendecido. Pero yo no doy para que yo sea bendecido, yo doy para que Él sea bendecido, porque yo creo que Él puede ayudar a que todo el cuerpo crezca. Por eso invertimos en los niños. Y queremos invertir más. No simplemente para que ellos no estén aquí durante el culto molestando, porque no es eso. Totalmente lo opuesto.
Porque invertir en ellos es invertir en todo el cuerpo. Eso es importante entender. Por eso servir no es como algunos piensan, hay un cacho, una responsabilidad, ay, pucha, que tengo que un compromiso, que algunos incluso postergan su membresía, como que no, si cuando me haga miembro me van a poner a trabajar y yo no tengo tiempo, no tengo, como si fuera un cacho, un problema, una preocupación. No, es un privilegio. Es un privilegio. Es como el Señor nos cambia, es como el Señor nos transforma, es como el Señor nos anima, es como el Señor nos restaura, es como el Señor nos fortalece. Servir es una gran bendición porque trae vida, alimenta vida en la iglesia, genera dinamismo en la iglesia. Ese dinamismo se traduce en dinamismo para uno también, porque uno disfruta del dinamismo comunitario. Uno crece con eso. Todos crecen. También el apóstol Pablo nos dice que sí, servir es resultado de una vida transformada, resultado de una postura humilde, resultado de la unión con Cristo, pero también es resultado de iniciativa y excelencia. Él dice en los versículos finales ahí, versículos 7 y 8, especialmente 6, 7, 8. Tenemos dones diferentes según la gracia que nos ha dado. Dones diferentes. Y es interesante porque él dice que algunos tienen dones y otros no. No, no es eso. Hay gente que piensa así, que piensa que no tengo ningún don. No es eso. ¿Por qué? Porque la mentalidad popular es que los dones de la iglesia son de predicar, de enseñar y cantar. Yo no sé predicar, no sé enseñar, no sé cantar y no sé liderar. Entonces no sirvo para nada. No es así. Mira la lista que hace el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, bueno, si el don de alguno es profecía, que lo usa en la proporción de su fe. Profecía, primeramente, en el contexto en que él está hablando, todavía existían autores bíblicos. Hoy día ya no existen. La profecía está cerrada, el texto bíblico está cerrado. Pero podemos interpretar en el contexto de la exhortación, de ser boca de Dios, para que el otro vuelva a los caminos de Dios, de reprensión, para que sea comunicador de la verdad de Dios, para generar arrepentimiento en las personas. No necesariamente tiene que ser un pastor para hacer eso, pero efectivamente tiene que tener un don para hacerlo. Porque hay gente que se cree el juez de los demás y que anda, ¿no es cierto?, como el Paco de la iglesia, así como, no, no es así. Uno tiene que, el profeta es la persona que entiende la necesidad de arrepentimiento, la importancia de la santidad, y que trabaja para que los demás hermanos caminen una vida en santidad, para que se mantengan fieles a la palabra. Eso puede ser experimentado en el contexto de grupo de vida, en un contexto de escuela bíblica, en un contexto de una consejería, de un apoyo personal, de una lucha que uno está viviendo, de un problema que uno está viviendo. Ser exhortado bíblicamente a, hermanito, mira, vuelve para acá, corta con eso, deja eso, arrepiéntate y cambia. Normalmente los profetas van a decir cosas que uno no quiere escuchar. Pero aquí dice, si alguien tiene ese don, que lo use en la proporción de su fe. Si el de prestar servicio, si es el servir, de prestar ayuda a otros, que lo haga. Es interesante como el apóstol Pablo dice, los 4 primeros dones que él va a citar aquí, él simplemente dice, bueno, si alguien tiene ese don, úsalo. Y eso es genial. Porque hay gente que queda así como trabada, así como no sé qué hacer. No, sí, no sé, pastor. Ay, sí, no, a mí me gustaría, pero no sé. El apóstol Pablo nos trae un principio fundamental. Si yo tengo un don, debo usarlo. Parece obvio, pero sí es obvio. Es así. Úsalo. Deja de andar buscando, esperando el tiempo, el momento, la ocasión. No. Si el Señor te dio un don, es porque el Señor quiere que tú sirvas con ese don. No lo guardes, no lo escondas, no lo disminuya. No, que eso es simplemente una cuestión. No. Yo tengo que buscar entender en mi conducta qué es lo que Dios ha dado a mí, qué habilidades tengo, qué puedo servir a los demás.
Si tengo el don de servir, si eso es algo que llena mi corazón de placer y que yo creo que puedo hacerlo con habilidad, hazlo. Tenemos aquí una dificultad muchas veces en las iglesias, que la gente como que por pudor, así como que la gente no se ofrece para determinados cargos. La gente no dice, mira, yo quisiera ser diácono un día, yo creo que tengo el don del diaconado. Llega el momento de las elecciones, tenemos que andar ahí, hermanito, ¿tú querés, hermanito, hermanita? Como, ay, no sé qué. Debemos alimentar una cultura donde la gente vea en esas formas de actuar opciones para aplicar sus dones. Pero hay gente que no necesita, y ojo, no estamos hablando aquí de cargos, estamos hablando de dones. Dones no necesitan de cargos para ser usados. El que quiere servir no va a esperar ser diácono para servir. El que quiere enseñar no va a esperar ser profesor para enseñar. Porque el don está. Y el Señor te va a usar. Y si vas usando su don, aún sin el cargo, un día vas a llegar a tener el cargo para poder casar todas las cosas. Porque la iglesia va a reconocer en ti ese don, esa habilidad, esa pasión, esa calidad que entregas. Esa sí que funciona. Por eso uno debe anhelar querer ser pastor, porque entiende que tiene el don. Debe anhelar querer ser presbítero, porque entiende que tiene el don. Debe anhelar querer ser diácono, porque entiende que tiene el don. Quiere anhelar ser líder, porque entiende que tiene el don. Si yo tengo el don, tengo que usarlo. Y lo voy usando, ¿cuándo? Ahora. Ahora, ¿cuándo? En las actividades que tenemos, en los momentos que tenemos de interacción, las programaciones, los grupos de vida. Si yo sé que mi don es cantar. Ojo, no es yo quiero cantar. Porque querer, yo también quiero. O sea, yo quisiera cantar hermoso. Pero infelizmente eso no fue uno de los dones que Dios me dio. Si yo creo que yo tengo el don y que yo puedo invertir en eso, que eso puede ser útil para el Señor, yo tengo que ofrecerme. Y no esperar así, ay, que nadie me pesca aquí, que nadie me mira. Dios no nos ha dado el don de adivinación. Eso no existe. Para adivinar qué es lo que la gente está pensando. Porque hay gente que se sienta y espera que me invite, pero nunca dice nada a nadie. ¿Cómo vamos a ver? Si uno nos ofrece, si uno dice, mira, yo creo que tengo ese don. Parece patudo, porque nuestra cultura ha mostrado eso. Pero no tiene que ser. ¿Por qué? Porque, ojo, el apóstol Pablo habla todo el tiempo. Esos dones no son cosas de uno, es la gracia de Dios. No es mérito, no es mío. No es porque yo me creo, porque yo soy importante, porque yo logré, no, porque yo creo que tengo el don. Es orgulloso de decir, yo tengo la mejor voz del mundo. Pero incluso el que tenga el don, puede que no tenga la mejor voz, y aunque se cree así. Eso está malo. Lo que el apóstol dice que cada uno de los dones son dados según la gracia de Dios. Y Dios no nos ha dado los dones que queremos. Él nos ha dado el don que Él quiso dar para sus propósitos. Por lo tanto, si yo tengo un don que Dios me dio, ese don no es mío, es de Dios, para la gloria de Dios, para usar el reino de Dios, para la bendición del reino de Dios. Cuando yo recibo un don de Dios y no lo uso, yo estoy siendo un estorbo para su iglesia. Porque la iglesia podría ser mucho mejor, más hermosa, más linda, más viva, más dinámica, y no lo está haciendo. Porque yo le estoy robando a la iglesia los dones que Dios le dio. Cuando yo lo guardo, estoy robando a Dios. Uno no roba a Dios solamente cuando le guarda el diezmo. Uno le roba a Dios cuando no usa los dones que Dios le ha dado. Porque ese don no es tuyo, no es mío, es de la iglesia. Es para la gloria de Dios y beneficio de la iglesia. Personas no están creciendo en Cristo como deberían crecer porque yo me lo estoy guardando. Por pecado, por vergüenza, por pereza, por flojera, por cualquier otra razón. Por pecado, por estar viviendo una vida desordenada, en pecado. Es una pena. Yo tengo que entender eso. Tengo que entender que yo tengo que tomar la iniciativa. Y tengo que tomar la excelencia. Los últimos 3 dones que él cita, él ya habla de profecía, servicio, enseñanza, exhortación. Dice, si es de animar a otros. Nadie nunca ha pensado que animar a otros es un don. ¿Cuánta gente aquí, ojo, aquí en nuestra iglesia, que no necesitan de
no está pasando por un momento de depresión en la vida, de tristeza, de sufrimiento, y necesita de ese apoyo. Hay gente que tiene el don de dar palabras de ánimo. Hay gente que uno conversa y uno se siente así como que me tiró el ánimo para arriba, no sé cómo lo hizo. No es simplemente gente que le tira flores, no, gente que sabe cómo animar a otros en Cristo. Es un don espiritual. Y uno pensando que el don era predicar, era enseñar, era solamente estar aquí adelante del culto. No, dones para el mismo de la iglesia como un todo. Don de servir, don de exhortar, don de animar. Dice también el versículo siguiente, si es de socorrer a los necesitados, o como dice aquí, la Reina Valera dice, el que reparte con liberalidad. Si Dios te ha dado el don de efectivamente repartir, sea dinero, recursos, o el de suplir las necesidades de los demás, Él dice, si lo vas a hacer, hazlo con liberalidad, con generosidad. Si Dios te ha dado el don de financiar, no seas managuaba. Si ese es un don del Señor, hazlo con generosidad. Si vas a hacerlo, hazlo bien, bien hecho. Si vas a liderar, dice, si es dirigir, con esmero. El que preside, con solicitud, dedicación. Si Dios te dio el don de servir, de liderar, hazlo con dedicación. No seas un líder flojo, una líder floja, que está ahí con el título, con el cargo, con el nombre, pero no aporta, no lidera, no coordina, no lleva hacia adelante, no organiza, no tiene visión, no tiene gente que tiene don, pero actúa como si no hubiera tenido. Si vas a hacerlo, hazlo con excelencia. Lo mismo dice para aquellos que tienen el don de la compasión. Compasión también es un don. Mira, profecía, que está asociada a la predicación, servicio, enseñanza también está asociada a la predicación, animar a las personas, socorrer a las personas, liderar a las personas, tener compasión por las personas. Eso es solamente una de las veces que el apóstol Pablo usa, pero todos esos dones no tienen que ver con la ejecución del culto, que es como uno se imagina. Los dones tienen que ser para realizar el culto. Los dones son para el fortalecimiento de la dinámica de la vida de la iglesia. La vida que se vive cuando el culto termina entre un culto y otro. Ahí se usan los dones. Todos esos dones son ampliamente utilizados en los grupos de vida, en la escuela bíblica, en las conversaciones uno con otro, en la dinámica personal, en la dinámica comunitaria. Liderar, tener compasión, animar, servir, aportar, socorrer. Hay otros. Y lo que tenemos que guardar en nuestras mentes es: no te avergüences del don que Dios te ha dado. No lo guardes, no lo escondas. Tampoco permita que el pecado, una mala comprensión del Evangelio o cualquier otra circunstancia te impida de servir. Si Dios te ha dado un don, no tenga vergüenza de decirlo. Dilo. Mira, yo creo que Dios me ha dado un don para hacer eso. Yo tengo esa preocupación en el corazón. Yo creo que nosotros podemos ser una iglesia mejor si hiciéramos eso. Entonces hagamos. Vamos a trabajar ahí, vamos a juntar las personas, vamos a juntar otros dones. De repente a ti te falta el don de liderazgo para hacer salir adelante esa idea. Vamos a unirnos con personas que tengan ese don. Vamos a poner personas que saben hacerlo, que puedan aportar. Así como funciona la iglesia. Para que personas sean bendecidas, para que vidas sean transformadas, para que el Evangelio sea predicado, para que la palabra del Señor sea expandida. Con esa pasión, con esa dedicación, es como nosotros, como iglesia de Jesucristo, aplicamos y servimos a Cristo unos a otros y al mundo. Eso es servir. La pregunta que yo termino haciendo es: ¿cuál es tu don? Porque todos tenemos. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es el tuyo? ¿Sabe cómo vas a descubrir? No piensa que Dios te va a revelar en sueño, así como voy a dormir y el Señor me va a decir: hermanito, tu don.
es de poner atención en el culto. Oh, no, eso no creo que sea un don, de hecho. Aunque hay mucha gente que cree que tenga ese don solamente. Nosotros descubrimos nuestros dones en la medida en que nosotros trabajamos. No hay otra manera. No hay otra manera. Incluso es parte del proceso en nuestra constitución de la iglesia, para reconocer el don de aquel que es llamado al ministerio, se exige un periodo de servicio en la iglesia, de trabajo en la iglesia, porque el don es reconocido por uno y confirmado por los demás. ¿Cuándo? ¿Cómo se hace? Sirviendo, haciendo. Así se hace, metiéndose en las cosas, metiéndonos en las programaciones. En septiembre vamos a tener ahí el primer Connect Kids del año. Nunca trabajaste con niños, pero ven. No sé, de repente ahí, metido en ese evento, voy a descubrir que tengo un don que no sabía que tenía. ¿Por qué? Porque nunca había salido de la casa un día que no fuera domingo. De repente descubro cosas que no sabía. Y uno viene a conexión y de repente descubre que hay necesidades de que estaría muy contento de aportar en ciertas áreas, ciertas necesidades para que el trabajo fuera mejor hecho. Uno solo descubre haciendo. Así. Quiere descubrir cuál es su don. Empieza a trabajar. Métese al grupo de vida. Hoy día tenemos Eunice. Durante la semana tenemos ahí Reñaca, tenemos jóvenes, tenemos los adolescentes. Uno dice, y vamos a tenerlo también el adulto mayor. Ahí está. Tiene que pasar agosto, ¿sí, no? No, se bro. Eso, por ejemplo, ese es un problema que tenemos. Tenemos aquí gente dispuesta a servir, pero un problema de liderazgo nosotros no podemos empezar. Por un problema de liderazgo nomás. Pero hay más gente. ¿Habrá? ¿Habrá? Amén. Hay que meterse. Hay que hacer. La hermana dijo, pastor, yo quiero aportar en eso. Genial. Necesitamos de más gente así. Dice, pastor, mira, ¿por qué no hacemos tal cosa? Ya, pues hazlo. Hagamos. Así es como uno descubre su don. Y ojo, muchos de nosotros hemos tenido una vida de trabajo afuera, en el servicio, en la sociedad, y hemos utilizado dones fantásticos para vender, para construir, para enseñar, para aportar, para armar proyectos, para hacer un montón de cosas. Y parece que la gente entra a la iglesia y se pone ignorante. La gente, ¿no es cierto?, no sabe nada. Ojo, Dios te va a usar. Como Dios te usa allá, te puede usar aquí también. Puede ser un gran aporte.